Cuando la iglesia ora, ocurren unas cosas maravillosas. Cuando una iglesia clama a Dios, cuando una iglesia se mete con Dios, siempre ocurren cosas. Cuando una persona se mete con Dios, cuando una persona decide orar, siempre ocurren cosas. Y yo quisiera, aquellos que puedan acompañarme, su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 15. Hechos 1, del 12 al 15. Y yo quisiera hacer una pequeña, o corta, no pequeña, toda oración es grande, pueden ser cortas o largas, pero todas son grandes. Bien, antes de comenzar a leer, aquellos que puedan estar de pie, se los voy a agradecer. Los que no puedan estar de pie, pues no hay ningún problema. Señor, aquí estamos, Señor, para exponernos delante de ti, exponernos a tu palabra. Exponernos, Señor, aquello que tú vas a hacer en esta mañana, aquella palabra que tú vas a enviar para transformar, para cambiar la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos que así sea, Señor. No solamente nos vamos a exponer, que tu palabra nos transforme, que tu Espíritu Santo coja esa palabra y la siembre en lo más profundo de nuestro corazón y que dé fruto a 100 por uno. Cualquier cosa que esté en nosotros, Dios, que pueda hacer que esa semilla se muera, quítalo. Quítalo, Señor. Enséñanos, muéstranos, Señor, para trabajar con esas cosas. Pero háblanos y transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor en Hechos capítulo 1, verso del 12 al 15, lee como sigue. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Repito esas dos palabras. Perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los que estaban reunidos eran como 120. Pueden sentarse. Este pasaje que acabo de leer muestra lo que estaba ocurriendo cuando surge la iglesia. Así comenzó la iglesia. La iglesia comenzó con un grupo de personas que estaban orando, que se metieron con Dios, que decidieron orar, y algo ocurrió. Y es que cuando uno ora, y es que cuando alguien decide orar, y es que cuando alguien no solamente lo decide, sino que lo hace, algo Dios va a hacer siempre. Dios, en un momento dado, Jesús vio la gente que estaba desamparada, que estaba como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ella y dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucho trabajo en la viña del Señor. Y cuando alguien decide orar, Dios lo recluta, Dios hace algo, nosotros echamos a correr los planes que Dios tiene cuando nosotros nos metemos a orar. Y Dios tenía un plan, y Dios desde la antigüedad había hablado al ser humano que había un plan donde iba a trabajar con los gentiles, que iba a haber un momento donde Dios iba a tratar de una manera diferente con el ser humano, que ya no iba a ser solo a través del pueblo de Israel, sino que iba a haber un grupo que se iba a constituir como el cuerpo de Cristo, que se le iba a llamar la iglesia, y eso era un plan que Dios tenía. Y cuando esta gente comienza a orar, se mete con Dios, activan el plan de Dios. Y ahí surge la iglesia. Y es curioso, porque luego que Jesús asciende al cielo,
y es el preámbulo a este versículo, ¿verdad? Donde dice que Jesús sube al cielo, ahí está la ascensión de Jesús. Luego de esto, que Jesús sube al cielo, hay, como dice ahí, aproximadamente unas 120 personas deciden meterse a orar, deciden buscar a Dios. Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y no salgan de allí hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos entendieron que necesitaban ese Espíritu Santo, que Jesús le llama el Consolador. Yo no lo puedo dejar huérfano, le voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Y va a estar con ustedes, pero se tienen que quedar en Jerusalén hasta que se derrame ese poder. Y mientras ellos se quedaron en Jerusalén, ellos hicieron una cosa. Primero, comenzaron a orar, se reunieron y comenzaron a orar. Dice que ellos oraban y rogaban con oración y ruego. Y lo ponen como si fueran cosas diferentes o funciones diferentes. Orar es hablar con Dios. O sea que ellos se reunieron allí a hablar con Dios. Ellos hablaban con el Señor. 120 personas. Y no fue un retiro de un día. Ellos estuvieron muchos días ahí. No fue un ratito. Ellos estaban allí día y noche. Y estuvieron muchos días orando. Y la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando llegó la fiesta, el día que iban a hacer la fiesta, o sea, que había pasado muchos días, entonces fue que se derramó el Espíritu Santo. Pero dice que ellos oraban y rogaban, oración y ruego. Oración, como dije ya, es hablar con Dios. El ruego se puede definir como una súplica. El ruego se puede definir como un llanto, como un gemir. Súplica, llanto, gemir. No solamente había una conversación, había una súplica, había un llanto, había un gemir. Eso se llama, eso son sinónimos de rogar, llanto, súplica, gemido. O sea que esas oraciones que ellos estaban haciendo allí eran oraciones intensas. No era, Señor, aquí estamos, te doy gracias por los alimentos, amén, y se acabó. Era una oración intensa. Era una búsqueda de Dios intensa, no de un día, de muchos días. No había una persona, habían como 120. Estaban en obediencia al Señor. El Señor les dijo, quédense aquí. Probablemente alguien que no tenga claro la voluntad de Dios pudiera, bueno, el Señor me dijo que me quedara en Jerusalén. Y van y se quedan en Jerusalén esperando que le llegue la llamada telefónica del cielo. ¿Qué tú haces cuando tú esperas una palabra de Dios? ¿Qué tú haces cuando tú esperas que Dios haga algo? ¿Qué tú haces cuando tú esperas que Dios tome control de algo en tu vida? Nos sentamos a esperar, porque el Señor les dijo, quédense allí hasta que reciban el Espíritu Santo. Fíjate que cuando el Señor le dice eso, no le dice, por lo menos no está escrito, que le dijo, vayan a Jerusalén, reúnanse en un grupo grande, se trepan, se suben al aposento alto, allí se ponen a orar. La Biblia dice que Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y no salgan de allí hasta que reciban el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ellos fueron a Jerusalén, pero no se fue cada cual para su casa. Es más, no se reunieron y cada cual trajo el dominó y la barajita, y alguno trajo una picadera y hacían café en la cafetera. Pues vamos a esperar que llegue el Consolador, el Espíritu Santo, así que mientras llega, pues vamos a hacer algo para entretenernos. La Biblia dice que ellos perseveraban en la oración y en los ruegos. Ellos entendían que para poder cumplirse el plan de Dios en su vida, ellos tenían que estar conectados con Dios. Ellos oraban y ellos clamaban al Señor. Y ellos estuvieron muchos días allí. Y no solamente hablaban, sino que había momentos donde ellos lloraban. Había momentos que la oración se convertía en un gemido. Había momentos que la oración se convertía en un llanto. Cuando tú oras, ora así. Porque nuestra oración debería contener esos elementos donde habla de gemir, llorar, donde habla de súplica,
Y esta gente lo hicieron, no por un rato, no por 15 minutos, no por media hora, por días, por días. Porque ellos esperaban algo de Dios. Porque el que los acompañó, que era Dios mismo, en un momento dado fue quitado. Y ellos se sintieron solos y desamparados. Y ellos necesitaban esa compañía, ese consolador, ese Espíritu Santo. Y la iglesia oró. Y la iglesia oró. Y no se detenían y se mantenían en el asunto. Dice la palabra que ellos perseveraban haciendo eso. Perseveraban en las oraciones y en los ruegos. Y perseverar, yo tengo aquí que perseverar es que no se detiene. Perseverar es que no deja de hacerlo. Perseverar es que no se quita. Ahí, se quedó ahí, pegado. Se quedó pegado. Y la Biblia dice que esta gente perseveraban, se mantenían orando, llorando, suplicando, gimiendo. Lo más importante en estas reuniones de estos hermanos que perseveraban era la oración. Esa es la característica más importante. Inclusive no se menciona otra cosa ahí, sino la oración. Venimos a orar, a buscar a Dios. Y eso provocó que el plan de Dios se llevara a cabo. En el capítulo 2, los primeros versículos, voy a leer unos cuantos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de la fiesta cultural, porque Pentecostés era una fiesta que el pueblo tenía, llegó el día de esa fiesta, y cuando llegó el día de esa fiesta, o sea, el pueblo estaba lleno. Usted sabe cuando está la fiesta de descubrimiento de Aguada. Póngase a pensar, la fiesta aquí en nuestro pueblo de Aguada se hace todos los años, la fiesta del descubrimiento. Y usted va, no consigue parking, eso está lleno, no cuenta ni por dónde caminar. Bien lleno, porque es una fiesta cultural donde viene gente no tan solamente de Aguada, sino de otros lugares de Aguada, de otros lugares de Puerto Rico, bien. Pues algo parecido estaba sucediendo ahí. Era la fiesta de Pentecostés. El pueblo estaba atestado, Jerusalén estaba llena, las calles estaban llenas. Más adelante podemos ver que vino gente de otros lugares, de otros países, de África, del Ponto, de Asia. Menciona que habían venido un montón de gente. Cuando se llenó Jerusalén, cuando estaba todo eso lleno que la gente no podía caminar, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo los hermanos? Dice que estaban unánimes juntos. Los 120 que estaban en el aposento alto estaban unánimes juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos o sentados los 120. Y se les aparecieron unas lenguas repartidas como de fuego que se asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los que estaban allí en el aposento alto. No los que estaban en la calle, no los que estaban en la fiesta, los que estaban orando, los que oraban, los que suplicaban, los que gemían, los que lloraban, los que estaban unánimes, los que perseveraban en esa oración. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo es posible? Pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes.
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas había 2 o 3 que estaban fuera del foco, que decían, burlándose, están borrachos, están endrogados, están llenos de monstruos. Es un revolú que tienen. Porque siempre hay uno, porque de cualquier malla sale un tal. Así que, ¿qué produjo la oración, el gemido, el llanto, la súplica, el ser perseverante, la unidad, la oración de la iglesia? Este derramamiento del Espíritu Santo, que fue el boom del comienzo de la iglesia. Y ahí arrancó la iglesia. Uno de los detalles más importantes que menciona en ese pasaje que leímos ahí es que estaban unánimes juntos. Unánimes juntos. Hay quien se junta pero no está unánime. En un coro se pueden parar todos a cantar y uno de ellos, o 2 o 3 pueden estar fuera de foco. O sea, están todos juntos pero no están unánimes y uno de ellos puede dañar el resto del coro. Y es bien importante que nosotros no solo estemos juntos cuando venimos a la iglesia, sino que estemos unánimes, en un mismo sentido. Cuando el culto arranca, hermano, usted se meta con Dios y que no haya uno despistado viendo Facebook en medio del culto, que no haya uno mirando por la ventana, mirando el pajarito, pensando en el desayuno que no se pudo comer completo, en lo que voy a hacer después de aquí. Que nuestra mente, que nuestro corazón, que todos nosotros podamos estar enfocados en adorar al Señor, en buscar su rostro, que tengamos la misma convicción, que cuando la iglesia dice por aquí es que nos vamos, por aquí nos tiramos todos. Esto es lo que vamos a trabajar, esto es lo que vamos a hacer, por aquí nos vamos. Que cuando la iglesia dice vamos a orar, nos vamos en vigilia, podamos tener, ¿qué haría yo? Por tener 120 ese día en la vigilia. 120 que se metan con Dios, 120 que giman, que lloren, que supliquen, que estén unánimes, que perseveren. Porque si eso ocurre, hermano, algo Dios va a hacer. Nos vemos la mano de Dios y Dios siempre va a hacer algo. Cuando nosotros entendemos estos principios, que nosotros, yo no sé si está correcto lo que voy a decir, pero lo voy a decir de esta manera. No encuentro otra forma. Nosotros sensibilizamos el corazón de Dios a nuestra necesidad cuando lo buscamos. Y digo con respeto a esto porque Dios es un Dios siempre sensible. Y por eso no encuentro otra forma de decirlo por mi humanidad. Quizás no encuentro otra palabra dentro de mi vocabulario. Pero yo sensibilizo el corazón de Dios. Tú sensibilizas el corazón de Dios cuando tú oras, cuando tú lloras, cuando tú suplicas y cuando perseveras en eso. Y cuando te juntas con otra gente a hacer eso mismo. Y todos unánimes juntos oramos y clamamos y clamamos y clamamos. Y Dios no le queda de otra que soltar, que bendecir, que abrir puertas, que pelear por nosotros, que sacar la cara por ti, que enviarle el ángel de Jehová para que acampe alrededor de ti, que haga provisión para ti. Ablandamos su corazón. Esto provocó un derramamiento poderoso en el corazón del corazón de Dios sobre la gente. Pero cuando yo leía esto, hermano, ¿tú sabes de lo que yo me acordaba? De la última predicación que yo di aquí. Y la última predicación que yo di aquí hablaba de los huesos secos. ¿Se acuerdan? El valle de los huesos secos. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, pero ven acá. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Una gente oró, clamó, y de momento escucharon un ruido, un viento recio, y un ruido que sonaba. Y llegó, ¡plá! Y se derrama el Espíritu. Y entonces, en Ezequiel capítulo 37, voy a leer solamente verso 9 y verso 10.
porque allí pasó algo parecido. Y dice en Ezequiel 37 del verso 9 al verso 10, y me dijo, diciendo el profeta, que Dios le dijo a él, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, diga al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, el espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y discutíamos la vez anterior que yo estuve compartiendo la palabra, que eran solo un montón de huesos secos en gran manera. Hasta que el profeta oró, o el profeta profetizó. Y entonces los huesos se unieron, y luego de eso vino tendones, vino piel, y cubrieron todos esos cuerpos, pero se convirtieron en un montón de muertos. Ya no eran huesos secos, ahora eran un montón de muertos, porque no tenían vida. Y no cobraron vida hasta que vino el Espíritu sobre ellos. Hubo un proceso, un trabajo. Eran huesos secos y luego se convirtieron en muertos, y luego en un ejército grande en extremo, poderoso. Y ahí fue que Dios le dice al profeta, mi pueblo dice que están muertos, que están secos, pero esto es lo que yo voy a hacer con mi pueblo. Esto es lo que yo voy a hacer con ellos, contigo yo voy a hacer esto. Si tú te sientes así de seco, yo te voy a dar vida. Yo le voy a dar vida a aquello que parece que no tiene remedio, aquello que parece que no sirve, aquello que ya perdió toda esperanza. Cuando Jesús comenzó su ministerio, la Biblia dice que la luz vino a las tinieblas, que Dios vino y se hizo hombre, y se hizo más bajo que hombre, porque se hizo maldición por nosotros, porque todo el que moría en una cruz se consideraba maldito. Cuando Jesús llegó a la tierra, Jesús no se encontró con un ejército poderoso. Cuando Jesús tocó la tierra y fue a los suyos, la Biblia dice que los suyos no le recibieron. Jesús se encontró básicamente con un valle de huesos secos. Jesús le llamaba a los fariseos, que eran su pueblo, sepulcros blanqueados. Eran gente muerta. No había vida en ellos. El pueblo de Dios muerto completo. Era un valle de huesos secos. Si Jesús no hubiera sido Dios, probablemente se hubiera desanimado. Le hubiera pasado como al profeta Ezequiel. Cuando el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta no se atreve a decirle, sí. Solamente dice, ¿sabrás tú? Yo no sé. ¿Por qué sabe? Yo no me atrevo a decir, porque esto está seco. Y aquí lo que hay son montones de huesos. Pero la Biblia dice que Jesús vino a la tierra y confió. Y que cuando Jesús comienza su ministerio, que lo comienza después de un ayuno de 40 días de meterse con Dios, con su Padre, de orar, va y se bautiza en las aguas, y ahí comienza el ministerio. Dice que aproximadamente 3 años él estuvo trabajando con la gente, y de toda esa gente pudo agarrar 12 discípulos, le llamaron los apóstoles, porque fueron los enviados, y trabajó con ellos. Y luego el día de Pentecostés vino el Espíritu. En otras palabras, era como si Jesús hubiera revivido la visión o la experiencia del profeta Ezequiel de los huesos secos, porque llega a la tierra y se encuentra Jesús con un montón de huesos secos.
La gente no recibe su palabra. La gente no cree en Él. No hay esperanza. Pero Jesús, con calma, comienza a trabajar con el pueblo, comienza a hacer milagros, comienza a traer la palabra. Y esos huesos, de momento comenzaron a unirse. 3 años uniéndose. Y de momento le sale piel. Ya comenzó a ser discípulos. Y comenzó a ministrar. Y comenzó a enviarlos. Pero todavía estaban muertos. Todavía la iglesia no explotaba. Era un grupo de gente que estaba cogiendo forma. Que el milagro, la formación del Espíritu, el trabajo de Dios en sus vidas se estaba dando poco a poco. Había una obra del Espíritu trabajando en sus vidas. Pero todavía no tenían vida. Estaban como cuando profetizó Ezequiel, se unieron los huesos y vino los tendones y de momento vino la piel y los cubrió, y cuando él miró ya no había un valle de huesos secos, había un montón de muertos. Siguen siendo muertos, no hacen nada. Pero ese día de Pentecostés, ese día que la iglesia decidió orar, ese tiempo que se unieron, que clamaron, que gimieron, que lloraron, que perseveraron, que se pusieron unánime juntos, ahí recibieron la vida. Ahí vino el Espíritu. Y entonces, de ser una iglesia que no tenía impacto, era iglesia, pero no tenía vida. No impactaba. Ellos estaban allí orando, estaba el fiestón y nadie sabía que había una iglesia allí. Nadie sabía que habían 120 orando. Todo el mundo estaba, el mundo, los que los rodeaban, la gente que estaba en la calle, los que habían venido de lejos, los que rodeaban la iglesia, no eran influenciados de ninguna manera por esta gente, sino hasta que llegó el Espíritu Santo. Y fue tan poderoso que toda la gente que estaba en aquel lugar, los que estaban fiestando, brincando, de momento dijeron: ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Y ese ruido, y esa gente, ¿y qué es lo que dice? Y ahí se dieron cuenta que había una iglesia, un derramamiento, que unos huesos se unieron, que unos huesos cobraron piel, que unos huesos se convirtieron en muertos, y luego esos muertos vivieron, y ellos vieron la resurrección, vieron la vida. Y fue tan impactante que la Biblia dice que luego de eso Pedro se levanta, predica, da un mensaje y se convierte en miles de personas. Y era algo sobrenatural. Y todo ocurre cuando una iglesia decide orar. Cuando una gente decide meterse con Dios. Cuando un grupo de personas dicen: mientras espero lo que yo quisiera que llegara, me voy a poner a orar por los hermanos. Me voy a ir a la iglesia, voy a gemir, voy a llorar. No me voy a sentar a leer el periódico, esperando que Dios haga algo. No me voy a poner, me quedo en casa, a ver qué Dios hace. Hay cosas que hay que pelearlas, hermano. Hay cosas que hay que llorarlas, hay que suplicarlas, hay que gemir delante de Dios. Si no, Dios no se va a dar. Dios no va a hacer lo que Él quiere hacer. Oh, gloria a Dios. Sus vidas fueron transformadas y entonces ellos pudieron transformar al mundo. La vida de la iglesia fue transformada por el derramamiento del Espíritu Santo, que vino como consecuencia de la oración. De la oración. La Biblia dice que nosotros debemos pedir el Espíritu Santo. Debemos pedir ser bautizados con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios es tan bueno con nosotros que si nosotros se lo pedimos, Él lo va a hacer. Yo pregunto, ¿tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tú quieres ese bautismo del Espíritu? Porque ¿sabes una cosa? Lo que nos marca a nosotros para irnos con el Señor es el Espíritu. El Espíritu es como un sellito, como una marquita, como un color de estos que brillan en la oscuridad. Que cuando tú apagas la luz, eso brilla. En medio de un mundo de oscuridad, aquellos que tienen el Espíritu Santo reflejan la luz del Señor. Y nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu, buscar ser llenos de esa unción. Pero tienes que desearlo.
Y para desearlo, uno tiene que entender la importancia, que es imposible perseverar, es imposible ser cristiano en este mundo sin tener el Espíritu Santo. Es imposible, eso es incompatible. Tenemos que ser llenos del Espíritu y tenemos que tener el bautismo del Espíritu Santo. Una vez tú entiendes que es bien importante que tú seas lleno y que tú tengas el Espíritu Santo para poder enfrentar todas las situaciones que nosotros vivimos, y cuando tú lo entiendes bien, dices, ¿tú sabes qué yo tengo que hacer para ser lleno? ¿Qué tengo que hacer para recibir ese bautismo? Bueno, tienes que orar. Te tienes que meter con Dios. Esta gente, ¿cómo lo hicieron? Ellos estuvieron, se fueron para la iglesia. No se quedaron en su casa. Se fueron para la iglesia. Se pusieron unánimes. O sea, se juntaron y se pusieron unánimes con todos los hermanos que estaban allí. Dice que se pusieron a orar. Dice que perseveraban en esa oración. Y que esa oración contenía súplica, lloro, gemido. Era una cosa seria. O sea, envolvía mi intelecto, mi mente, porque hago lo correcto, pero mi emoción también. Porque aún lloro delante de su presencia, gimo delante de Él, suplico delante de Él. Y el Señor se aguantó un poquito esperando que la fiesta estuviera bien llena, la fiesta de Pentecostés. Y cuando vio que estaba bien llena, que había gente de todas partes del mundo, dice, ahora va el Espíritu. ¡Ja! Y se derramó el Espíritu Santo. Y esos huesos que habían estado secos, que ya habían cogido piel, porque Jesús había trabajado con ellos y profetizó sobre sus discípulos, profetizó sobre sus apóstoles, profetizó sobre esa gente que lo seguía y oraba y trabajaba, y poco a poco esos huesos se unieron y poco a poco esos huesos cobraron piel. Pero el día de Pentecostés cobraron vida. El día de Pentecostés se despierta la iglesia. El día de Pentecostés la iglesia, esas personas se transformaron. Ya no se les llamaba, ellos son israelitas. Ahora se les llamaba, ellos son el cuerpo de Cristo. Ahora se les decía, esta gente es de que esto que está aquí, esto es la iglesia. Y esa iglesia comenzó a influenciar a todo lo que estaba a su alrededor. Y comenzó la gente a ser impresionada por lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Todo producto de la oración. Producto de que hubo gente que se metió con Dios. Dijimos que hay un proceso, están los huesos secos en gran manera, tirados. Hay otro proceso donde ya dejaste de ser hueso y te convertiste en un cuerpo muerto. Y está el final, que cuando viene el Espíritu Santo y ya no eres ni hueso, ni eres cuerpo muerto, ahora eres un ejército. La pregunta obligada ahora es, ¿qué tú eres? ¿Eres hueso seco? ¿Eres cuerpo muerto? ¿O eres ejército de Dios, lleno del Espíritu Santo? Los huesos secos no dan ni esperanza. El muerto, si ocurre un milagro, puede revivir. Pero si el milagro no se da, se pudre otra vez y llega a ser otra vez hueso seco. Pero el que está vivo, pelea. El que está vivo, el que está transformado, es un instrumento útil en las manos de Dios. Es aquel que ataca, es aquel que enfrenta al mundo, es aquel que se gana a otros para Cristo. El ejército conquista terreno. ¿Qué tú eres en esto? ¿Eres hueso seco? ¿Eres cuerpo muerto? ¿O estás vivo? Y es bien importante. Es bien importante. Israel era un valle de huesos secos, pero fue transformado con la profecía de Ezequiel. Los discípulos eran un valle de huesos secos y fueron transformados por Dios y por su Espíritu. La oración la oración que hace que el Espíritu es la que hace que el Espíritu venga sobre ti y te dé vida. La oración es la que hace que se derrame ese poder. Y a veces hace hasta ruido cuando llega ese Espíritu Santo sobre la vida de nosotros. La iglesia, hermano, no puede ser solo
aquel lugar donde la gente se reúne, ese lugar donde la gente cuando quiere casarse va a la iglesia y se casan allí. Es el lugar donde se presentan los niños después que nacen. No puede ser solo eso. La iglesia no puede ser solamente el lugar donde llevan a la gente después que se muere. La iglesia no puede ser solamente el lugar donde se organizan y se hacen buenas obras. La iglesia, lamentablemente, es el lugar donde mucha gente va y no ora. No debe ser así. La iglesia no debe ser el lugar donde la gente que están allí no conocen a Dios, no han tenido una experiencia con el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un ejército vivo, no muerto. La iglesia está llena del Espíritu Santo. La iglesia tiene un poder que transforma a todo aquel que se une a ese cuerpo que se llama la iglesia. No es simplemente un grupo social, una estructura social, porque con el tiempo en eso se ha convertido lo que al principio fue el cuerpo de Cristo. Un lugar donde se hacen bodas, un lugar donde todos los domingos la gente va, se viste bien, se paran allí, cumplen con asistir un ratito y luego se van y siguen haciendo su vida normal y se olvidaron de todo hasta que regresen la otra semana otra vez. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está vivo, tiene poder. Inclusive las marcas de la muerte de Jesús están en la iglesia. El sufrimiento de Jesús, pero el poder que lo resucitó de los muertos también está en la iglesia. Es el Espíritu Santo. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es donde vive el Espíritu Santo. Es donde se mueve el poder. La iglesia tiene tanto poder que ha sido transformada por el Espíritu, pero todo el que entra, todo el que se une a esa iglesia también es transformado por el poder de Dios. Y si tu vida antes de venir a Cristo eran huesos secos, Dios te da vida y te hace parte del ejército vivo que en las manos del Señor se convierte en un ejército conquistador. Conquistador. Nosotros no nos podemos, Señor. No, perdón, hermano, nosotros no podemos pensar que la iglesia es el lugar donde yo voy todos los domingos y hago ciertas cositas, ¿verdad? Y presento mis hijos, es el lugar donde yo me caso, es el lugar donde el día que yo me muera, pues ellos me van a traer y te vamos a poner aquí, ¿verdad? Esa es la iglesia. Eso no es la iglesia. Estamos bien equivocados. Eso es lo que Dios tenía en la mente. La iglesia que Dios tiene, que Dios fundó, es una iglesia primeramente que está unánime junto. Es una iglesia que ora y persevera en la oración. Es una iglesia que gime, que llora, que suplica. Es una iglesia donde se mueve su presencia, es un lugar donde el Espíritu Santo se mueve. Es una iglesia que es un cuerpo, un ente que impacta a la sociedad. Que la sociedad es la que mira hacia la iglesia porque se sorprende de lo que está ocurriendo en la iglesia. No nosotros mirando al mundo y sorprendiéndonos de lo que ocurre allá, sino ellos se sorprenden de lo que ocurre aquí y quieren ser parte de eso. Esa es la iglesia del Señor, una iglesia que en un momento dado fue hueso seco, seco en gran manera, y que pasó por un proceso donde poco a poco, hasta que llegó el Espíritu Santo y le dio vida, y vida en abundancia. ¿Dónde tú estás parado en estos momentos? ¿Qué tú eres? ¿Eres hueso seco? ¿Eres un cuerpo muerto? ¿O eres parte de esa iglesia viva, que impacta, que tiene poder, que ha sido transformado y transforma a los demás, que se acerca? Dios espera de nosotros mucho más que ser un grupo de gente religiosa que sigue un protocolo y que se aprendió unos coritos y cargamos la Biblia como si fuera un desodorante debajo del brazo. Mucho más que eso.
Dios espera que tú estés dispuesto aún a morir por Él, por la causa de Cristo. Dios espera que tú lo ames más a Él que a tus hijos, porque si no, no eres digno de Él. Lo repito. Dios espera que tú ames más a Cristo que a tus propios hijos, porque si no, no eres digno de Él. Eso está en la Biblia. Dios espera que tú lo ames más a Él de lo que tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tu padre y aún a ti mismo. Si no, no eres digno de Él. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Esto no es. Es decir, si se quiere quedar en el cuerpo de Cristo o que se quiere ir para el mundo. La Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que llega al cielo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual tú o cualquier persona pueda ser salvo, solamente en el nombre de Jesús. Y cuando le dijeron a Jesús: Señor, baja el tono porque la gente se está yendo, Jesús dijo: ¿tú te quieres ir, Pedro, también? Pero Pedro estaba bien claro y dijo: ¿qué, a dónde voy a ir? No hay nadie que tenga palabras de vida eterna, solo tú. No hay otra alternativa. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y si yo quiero llegar al Padre, me quedo contigo y no me voy. Y Job dijo: aunque Dios mismo me mate, en esto espero. En esto espero. Qué bueno es el Señor. Hermano, volvamos a la oración. La iglesia primitiva llegó a convertirse en el cuerpo de Cristo porque oró. Y no fue una oración de bendice estos alimentos. La pregunta: ¿estás conforme con la vida que llevas como cristiano? ¿Tú estás conforme con la vida que tú llevas como cristiano? Dios está conforme contigo con la vida que tú llevas como cristiano, porque posiblemente nosotros digamos: sí, yo estoy bien, yo creo en Dios a mi manera. Reprenda al diablo. Esa frase yo la reprendo en el nombre de Jesús. Yo creo en Dios a mi manera, no se metan conmigo porque cada cual busca a Dios como quiere. Eso es un embuste bien grande. Eso no es lo que dice la Biblia. A Dios lo buscamos como dice la Biblia, no es como yo quiera. Es como dice la palabra. No es a mi manera, es a la manera de Él. Y Él es bien celoso. Si tú quieres ver cambios en tu vida, tú vas a tener que hacer cambios en la forma en que tú oras. Vas a tener que hacer cambios en la oración. Vas a tener que hacer cambios en la forma en que tú buscas a Dios. En la forma... quizás vas a tener que sacrificarte un poquito más. ¿Cuánto tiempo hace que tú no gimes en una oración? ¿Cuánto tiempo hace que tú no suplicas? ¿Cuánto tiempo hace que tú no perseveras en la oración? Porque hacemos oraciones a veces rápidas, pero perseverar es quedarse un buen rato ahí. Leí algo en estos días, perdón, lo leí esta mañana. Me mandaron un mensajito cuando le dije: oye, esta persona parece que sabe de lo que yo voy a predicar. Y dije: mira, decía que toda oración, en su mayoría, comienza con desgano, comienza con cansancio, comienza sin ganas de orar, comienza con falta de fe. Pero aún así, comienza. Hay gente como el que está de ganas y no ora. Hay gente que tiene sueño y no ora. Hay gente que no tiene fe y no ora. Lo importante es empezar. Ora. Hay gente que no ora porque no sabe qué decirle al Señor. Solamente comienza. Deja que el Espíritu Santo siga. Comienza aunque no creas.
Comienza, aunque tengas cansancio, aunque tengas sueño, comienza, obedece. Obedece. Ordénale a tu alma, alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Búscalo. Oblígate a ti mismo. Si dejas que sea tu cuerpo, tu alma, tu carne la que decida orar, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. No te sientas hipócrita cuando te arrodillas a orar y no tienes ganas de orar. Háblale a tu alma y dile, es que yo soy obediente. Precisamente porque soy pecador oro. Precisamente porque me siento mal, por eso oro. Es que tú pecaste, pues por eso es que vengo, porque he pecado contra Dios. Es que tú no eres digno, precisamente por eso es que vengo. Porque estoy buscando que Dios me lave con su sangre. Estoy buscando reconciliación con Dios. Yo busco a Dios aunque no lo sienta. No se trata de sentir, no se trata de estar animado. Venía oyendo un corito que dice algo así, el que sepa me ayuda. No lo busco con la mente, es que lo busco con el corazón. Algo así dice el corito. No lo busco con mi mente, no se trata de la mente, sino del corazón. Pero cuando yo me puse a pensar, realmente se trata de la mente, no del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? En el corazón están los sentimientos, las emociones. Y muchas veces mis emociones y mis sentimientos me traicionan. Pero cuando yo me acuerdo que la verdad está en Cristo y que Dios me dijo que tengo que buscarlo, aunque mi corazón me diga, ay, estás cansado, ay, te pasó tal problema, ay, tienes un problema familiar, ay, yo no se trata del corazón, se trata de hacer lo correcto, aunque mi corazón me diga que no lo haga. Se trata de buscar a Dios, aunque yo no tenga ganas. Se trata de hacer lo correcto, aunque mi corazón me quiera traicionar. No se trata del corazón, se trata de... Después que tú estás claro lo que tienes que hacer, lo vas a hacer. Aunque tu corazón diga, no lo haga. Te obligas. Me encanta ese dibujito que vi una vez que aparece alguien, un joven, caminando hacia la iglesia y arrastrando una sombra. Así. Se obliga a tu carne a meterse en la iglesia y allí mátala. Si tu carne, si tu cuerpo no quiere ir, oblígalo, llévalo arrastrado. Busca a Dios. Búscalo. Estamos rodeados de muerte, estamos rodeados de tentaciones, de maldad. Son tiempos peligrosos. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que buscar intensamente a Dios. Es tiempo de orar a solas y de hacer oraciones intensas. Es tiempo de orar en grupo. Es tiempo de orar en familia. Es tiempo de ir a la vigilia. Es tiempo de ir a los retiros. No es tiempo de quedarse en su casa. No es tiempo de la comodidad. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo de negarnos a nosotros mismos, de obligarnos, de olvidarnos si estoy cansado, porque a la hora de buscar a Dios tenemos que hacer eso. Porque el Señor no miró a la hora de venir a buscarte a ti, que lo iban a matar cuando viniera, que lo iban a perseguir, y aún así lo hizo. Así que nosotros no deberíamos estar mirando nuestro cansancio, nuestra edad, la hora. Hay que buscar a Dios. Es tiempo de negarse, de buscarlo. En la oración hay revelación, hay dirección, hay unción. Todo el mundo quiere eso, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la oración. Dirección de Dios, unción de Dios. Si la iglesia deja de hacer aquello que hizo que la iglesia explotara en sus comienzos, que fue la oración, entonces la iglesia dejará de ser el cuerpo de Cristo y se convertirá en una institución más de este mundo.
el lugar donde la gente va a casarse, el lugar donde hacen el bautismo, el lugar donde llevan los cuerpos, el lugar donde hacen unas obras buenas. Eso es bueno hacerlo, pero eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es perseguida. La iglesia va en contra de la corriente. La iglesia protesta contra la injusticia. La iglesia no siempre es bien vista por el mundo. La iglesia es perseguida. Si nos volvemos a la oración, Dios se volverá a nosotros. Hermano, oremos con intensidad. Oremos con pasión. Oremos con pasión. Vamos a levantarnos. Vamos a orar. Y si alguien necesita pasar al frente, puede hacerlo. Dios, oh Señor, tu presencia está en este lugar. Señor, tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar, Padre Santo. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos perdones, Padre, porque nos hemos olvidado de la oración. Te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús. Señor, queremos volver a la experiencia de Pentecostés, a esa unción del Espíritu, Señor. Oh Dios, aleluya. Yo no quiero ir solo a esa experiencia, Señor. Voy con mis hermanos, Padre. Yo no quiero ir solo a esa experiencia, Señor. Mis hermanos vienen conmigo, Señor. La iglesia que me diste viene conmigo, Padre. Necesitamos vida, Dios. La vida del Espíritu. Tú has trabajado con nosotros, Señor. Éramos huesos secos en gran manera, destinados a la muerte, Señor, a la destrucción. Ya nadie se acordaba de nosotros. No había esperanza, Señor. Pero tú llegaste y comenzaste a restaurarnos, Señor, a unirnos. Nos has cubierto de piel. No nos vemos mal, Señor. Tanta dignidad nos has dado, Señor. Pero queremos esa vida del Espíritu. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que no solo derrames sobre mí, derrámalo sobre ellos también, Señor. Derrámalo sobre ellos también, Señor. Conviértenos en un ejército numeroso que está de pie con armas en sus manos, Señor. En un ejército lleno del Espíritu Santo, Señor, útil en tus manos, Señor. Solo el Espíritu da esa vida, Señor. Solo tu Espíritu Santo, Señor, trae esa unción. El Consolador, el Espíritu de verdad. Señor, vamos a cambiar nuestra manera de orar. Nos vamos a juntar a orar. Nos vamos a juntar, Señor, y vamos a perseverar en esa oración. Oh Dios, oh Señor, nos vamos a poner de acuerdo para orar. Oh Señor, derrama esa unción, derrama ese poder. Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, oraremos aunque no tengamos ganas. Oraremos aunque nos encontremos cansados. Aunque orando nos quedemos dormidos en ocasiones, Señor. Aunque nos falte la fuerza. Y si tenemos que llorar y gemir y suplicar, rogar, lo haremos, Dios. Queremos, Señor, ese poder del Espíritu, que es el que nos hace tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. No queremos ser una iglesia social, sino una iglesia poderosa, que impacta, una iglesia transformada, una iglesia, Señor, que transforma el mundo.
Una iglesia que gana terreno. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, aún desde el último que ha llegado, desde el más adulto hasta el más niño, Señor, todos sean llenos de tu Espíritu. Todos sean llenos de tu Espíritu. No queremos ser una iglesia secular, sino una iglesia del Espíritu que ve milagros día tras día. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esa unción. Oh Dios de los cielos, gracias, mi Rey. Amén, mi Rey. Y amén. Bendito Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Dios de los cielos? Aleluya. Señor, te adoramos, te bendecimos, te honramos. Eres el Rey de Reyes, Señor.